nomenclatura, no alcanzamos a ver propiamente las reacciones, nos quedamos ahí y también vimos algunas aplicaciones comunes que se le daban a este tipo de alcoholes, bueno, a la función química como tal. Entonces, para recordar qué funciones o qué aplicaciones tienen los alcoholes, cualquiera, una aplicación de tantas que dimos. Para la producción de cerveza, Listo, entonces en la producción de la cerveza se produce alcohol, el etanol. ¿Qué otra aplicación tienen los alcoholes? Vimos hartas. para hacer detergentes, perfumes, ¿no? Para hacer detergentes, antiséptico, desinfectante. Decíamos que los alcoholes tienen esa doble función. Los podemos aplicar en tejido vivo y también en superficies. ¿Qué otro? Entonces ya me hablaron de la producción de bebidas alcohólicas, que solamente debe tener etanol. También vimos que también existe el metanol, que es altamente tóxico al ser consumido por nosotros. Es el mismo alcohol de madera. Ese se utiliza como combustible, disolvente de pinturas, barnices. ¿Qué otra aplicación que no hayamos nombrado? Entonces repasémoslas acá. Por acá teníamos en primera medida las bebidas embriagantes, antisépticos, desinfectantes, las que ustedes me mencionaron. También la que me mencionaba Cortés, la síntesis de jabones. Se obtiene glicerina. Acá el metanol es un desnaturalizante del etanol, es un aditivo de la gasolina. Acá para la síntesis de barnices de pintura, lo que hablábamos también para la generación de perfumes. Veíamos adicional a eso la estructura que siempre iba a corresponder a una cadena hidrocarbonada unida al grupo funcional que era el grupo OH. Eso era lo que lo caracterizaba. Vimos las tres nomenclaturas, la IUPAC antigua, la IUPAC nueva y la nomenclatura común. Decíamos que la IUPAC consistía en describir primero la ubicación del grupo hidroxilo más nombre del alcano, terminación ol, y en la nomenclatura nueva se nombra como un alcano, se le quita la o, la ubicación del grupo hidroxilo y terminación ol. Esas eran las características. Bien. Ahora, y la nomenclatura común era alcohol, siempre debe comenzar con esa palabra, nombre del radical, metil, etil, propil, terbutil, isopropil, más la terminación ico. Ahora bien, vamos a empezar hoy con lo que corresponde a los tipos de alcoholes, porque esto es muy importante entenderlo a la hora de ver sus reacciones químicas. Entonces, como yo les había dicho anteriormente, así de manera muy superficial, existen tres tipos: alcohol primario, alcohol secundario y alcohol terciario. ¿Y cómo nosotros los podemos identificar? Un alcohol primario, el OH o el grupo hidroxilo, se encuentra en un carbono primario. Recordemos que un carbono primario era aquel carbono que solamente se unía a un átomo de carbono. El alcohol secundario va a ser en donde se encuentre el OH unido a un carbono secundario. Y recordemos que un carbono secundario era cuando se unía a dos átomos de carbono. Y por último, un alcohol terciario es cuando se une a un carbono terciario. Y recordando, un alcohol terciario es aquel que se une a tres átomos de carbono. Entonces, de esa manera los vamos a poder identificar. Entonces, miremos acá el alcohol primario. El alcohol primario, el OH, va a estar en un carbono y ese carbono solamente se va a unir con otro carbono. Acá puede seguir la línea hidrocarbonada. ¿Listo? Pero lo importante es este carbono que se encuentra unido al OH. Ejemplos de un alcohol primario: el etanol, porque el OH estaría en este carbono.
y este carbono solamente se une con este. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del metanol, que solo tiene un átomo de carbono? Se le considera primario. ¿Listo? Así no se encuentre unido con otro átomo de carbono. Bien, ese es el primer ejemplo. El segundo es este de acá, el 2-metil-propan 1-ol. Es un alcohol primario porque el OH, si nos fijamos, está unido a este carbono y este carbono se une solamente a este. Por lo tanto, es un alcohol primario. Bien. Ahora, el alcohol bencílico. El alcohol bencílico, si ustedes se fijan, esa estructura, ¿a qué función corresponde? ¿Se acuerdan? Esa estructura cíclica, ¿cómo se llama? ¿Benceno? Es el benceno. ¿Listo? Pero acá, sí, acá se une a un CH2 y por aparte a un OH y se llama alcohol bencílico porque es un derivado del benceno. Entonces, nosotros podríamos decir que quitándole el OH, acá se convertiría en CH3, es tolueno y el tolueno se le agrega la función hidroxilo, perdón, el grupo hidroxilo para obtener el alcohol bencílico y es un alcohol primario porque el OH está unido a un carbono que solo se encuentra mediante un enlace simple unido al otro carbono. Listo. Un alcohol secundario es cuando el OH está unido a un carbono y ese carbono se encuentra unido a dos átomos de carbono. Entonces miremos un ejemplo. El bután 2-ol. Acá estaría el OH y se encuentra unido a este carbono. Como este carbono está unido a este y a este, es un carbono secundario y el alcohol va a ser secundario. Ahora bien, este de acá, el ciclohexanol. Entonces, los alcoholes también los podemos tener de forma cíclica y la nomenclatura sigue siendo la misma. Entonces, si el ciclo tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a ser ciclo hexa, porque es el prefijo de 6 átomos de carbono con la terminación ol. En este caso, se trata de un alcohol secundario, porque si nosotros nos fijamos, este carbono se encontraría unido a este carbono y también se encontraría unido a este carbono. Por lo tanto, es un alcohol secundario. Una pregunta, niños, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Bien. Ahora, este de acá, el colesterol. Colesterol que ya es una estructura más compleja. Si nosotros nos fijamos, por acá tiene un OH. Y ese OH se encuentra unido a este carbono. Y este carbono se encuentra a su vez unido a dos átomos de carbono. Por lo tanto, es secundario. Bien. Y alcohol terciario, ya para finalizar los tipos de alcoholes, es cuando el carbono que tiene el OH se encuentra unido a tres átomos de carbono. El más conocido es el terbutil o el 2-metil-propan 2-ol, que es este de acá. El OH se encuentra unido a este carbono y este carbono es terciario porque se une a tres átomos de carbono. ¿Listo? Este de igual acá, trifenilmetanol. ¿Qué es eso de fenil? ¿Y qué es eso de pH? Que lo simbolizan de esa manera. Es como si tuviéramos esto. Carbono, acá un anillo de benceno, otro anillo de benceno y otro anillo de benceno. Y por acá sería el OH. Sino para simplificarlo, utilizan esa abreviación, pH. ¿Listo? Que corresponde al grupo funcional fenil. Entonces, cuando el benceno es Profe, un radical, se nombra de esa manera. Dígame. o sea que el benceno se nombra con pH. Se puede abreviar, pero cuando es un radical,
cuando hace parte de la cadena principal, ya no se puede utilizar esa abreviación. ¿Cómo así? Si nosotros teníamos el benceno y colocábamos una cadena de carbonos de esa manera como radical, pues lo teníamos que nombrar como benceno. Pero en algunas ocasiones la cadena principal no es el benceno, sino el benceno va a ser un sustituyente. En este caso, la cadena principal es esta y el sustituyente sería este. Entonces recordemos que los sustituyentes se nombran de manera diferente. Por ejemplo, nosotros teníamos el metano, pero el radical que forma va a ser el metil. En este caso es el benceno, pero cuando está en forma de radical va a ser fenil. ¿Listo? Entonces ustedes cuando vean una nomenclatura que incorpora este nombre, se va a tratar de un benceno, una estructura aromática unida a una cadena principal. Entonces, por lo tanto, este va a ser el trifenil, 3 veces el grupo fenil, metanol. El metanol solamente tiene un átomo de carbono. Y como el carbono se une a 3 átomos de carbono correspondiente a los grupos fenil, pues va a ser un alcohol terciario. Y por acá tenemos el último, que se denomina el 1-metil ciclopentanol. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta, este carbono se encuentra unido a este y a este carbono y va a ser un carbono terciario y va a originar un alcohol terciario. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejemplos de eso. Pero acá no coloquemos si es primario, secundario o terciario. Simplemente lo realizamos. Listo, entonces miremos. Y de una vez repasamos nomenclatura. Y por acá coloquemos el OH. Listo. Lo acerco un poco más. Bien, ¿ese qué tipo de alcohol sería? Esta estructura de acá. Según lo que acabamos de ver. Sería un alcohol secundario. Muy bien. ¿Listo? Entonces, muy bien, Julián, muy bien, Duván, muy bien, Alison. Es secundario porque este OH se encuentra unido a este carbono y este carbono se une a 2 átomos de carbono. Señalémoslos acá para que los puedan evidenciar mejor. Este carbono que tiene CH se une a este carbono y a este carbono. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, va a ser un alcohol secundario. Alcohol secundario. Bien. Ahora, ¿cómo va a ser su nombre? ¿Cómo se llamaría? Entonces recordemos las dos nomenclaturas. UPAC y la nomenclatura tradicional. Aunque, bueno, la tradicional o común, pero acá no se utilizaría la común. La común es para casos muy sencillos de los alcoholes. Entonces vamos a utilizar las dos UPAC. Entonces, la primera nomenclatura UPAC, que es la antigua, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar la ubicación del OH. Entonces su nombre sería, primero, la cadena principal sería todo esto, la que estoy señalando. Bien, ahora, la numeración tendría que empezar de derecha a izquierda para darle el menor número al OH. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces el OH estaría en el 2. 2 lo nombramos como un alcano. Va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Va a ser el hexano. El hexano con terminación ol. Y allá le había agregado la L. Entonces va a ser el 2-hexanol. Esa es la nomenclatura UPAC antigua. Pero la nueva, ¿cómo sería? Entonces escribimos el nombre del alcano, hexano, se le quita la O y se coloca la ubicación
del alcohol con terminación ol. Entonces va a ser el hexan 2-ol. De hecho, si nosotros sacamos la nomenclatura por acá, nos va a aparecer ese nombre. Análisis, nombre. Como vieron, ese es el mismo de acá. Hexan 2-ol. Porque acá ya está utilizando la nomenclatura nueva. ¿Listo? Bien, entonces es un alcohol secundario y corresponde al 2-hexanol o el hexan 2-ol. Listo, vamos a ver otro ejemplo. Utilicemos esta herramienta. Y por acá que lleve el OH. Bien, en este caso, ¿qué tipo de alcohol sería? Este de acá. ¿Qué tipo de alcohol sería? Entonces el OH está acá y el carbono sería este. ¿Listo? ¿Qué tipo de alcohol sería? Es un terciario. ¿Listo? Muy bien. Por ahí Alison, Julián, Ana, Camilo, Laura. ¿Listo? Es un alcohol terciario porque el OH se encuentra unido a este carbono y este carbono se encuentra a su vez unido a este carbono, a este y a este. ¿Listo? Entonces si nosotros lo colocáramos ahí los carbonos, este sería, no lo coloqué bien, este sería CH2, CH3 y este será CH2. ¿Listo? 3 átomos de carbono y se encuentra unido a este. Listo, su nombre. Primero en nomenclatura IUPAC antigua. Entonces, ahí ya voy a tener un radical. ¿Cómo así? ¿Y cuál sería la cadena principal? La cadena principal es la cadena más larga de átomos de carbono que incorpore al grupo OH. Pero coloco todos los carbonos acá. Carbono, carbono. Listo. La cadena principal sería esta de acá. Pero si lo puedo hacer de esta manera. No, no lo puedo hacer acá. Entonces, colocémoslo acá. Entonces, este va a ser, pero queda muy grande. Bueno, entonces, esta sería la cadena principal, la que estoy señalando ahí. ¿Listo? Tiene el mayor número de átomos de carbono y a su vez incorpora al OH. ¿Listo? Y este de acá sería un radical. Entonces, ese radical lo tengo que nombrar por aparte. Y es el primero que voy a escribir en la nomenclatura. Entonces, por UPAC antigua. Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por ambos lados tendría la misma numeración, entonces no importa. 1, 2, 3 tendría, más abajo, el 3 metil, y cuento el número de átomos de carbono de la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va a ser pentano y le coloco la terminación ol. El 3 metil pentanol. Esa es la primera nomenclatura. Ahora, en la segunda nomenclatura, inicialmente se nombran igual los radicales, 3-metil, luego coloco pentano, le quito la O y le colocaría la ubicación del OH, 3, 3-ol. Pero acá me faltó algo en este nombre. Si yo digo pentanol, yo debo describir la ubicación del OH. Entonces acá, adelantico, le escribo el 3. Eso fue lo que me faltó el primero. Entonces, quedaría
3-metil, 3-pentanol o el 3-metil-pentan 3-ol. ¿Listo? Y correspondería al mismo compuesto. Bien. Ahora vamos a ver. Y habíamos dicho que era un alcohol terciario. Alcohol vamos a ver otro ejemplo. De hecho, acá si lo seleccionamos nos debe aparecer este segundo nombre. Análisis, nombre. El 3-metil-pentan 3-ol es este mismo, pero en inglés. ¿Listo? Como se pueden fijar. Listo. Entonces borremos este. Vamos a hacer otro. Y agreguemos 8. Y el OH lo vamos a escribir acá. Listo, ¿qué tipo de alcohol sería ese? ¿Primario, secundario o terciario? Sería un alcohol sería primario. Muy bien Ana María, muy bien Julián, muy bien Laura, muy bien Lady. ¿Listo? Es primario porque el OH solamente se encuentra unido a este carbono y este carbono a su vez solamente se une a este. Entonces es un carbono primario. ¿Listo? Bien, entonces es un alcohol primario. Alcohol primario. ¿Y cómo será su nombre? Entonces en este, ¿cómo sería el nombre en la primera nomenclatura en IUPAC antiguo? ¿Cómo sería su nombre? No tiene radicales. Podríamos decir que es un alcohol lineal. El 1-octanol. Entonces, muy bien. Muy bien, Julián. Sería el 1-octanol. ¿Y qué otro nombre puede tener? El nuevo, el de la IUPAC nueva, en que nos bota la aplicación. ¿Cómo sería? El octan 1-ol. Muy bien, Lady, muy bien Ana María, muy bien Julián, muy bien Duan. ¿Listo? Entonces sería el octano, le quitamos la O, guión 1-ol. Muy bien. Entonces si nosotros lo señalamos y le damos el nombre, nos va a aparecer eso. El heptán. Uy, pero ¿por qué? Porque gasté un enlace para unir el OH. Entonces acá le había tenido que colocar este para que fuera 8. Ahora sí. Listo, el octan 1-ol. Entonces, aquí me sirvió para recordarles algo. Este OH, acá no habría ningún átomo de carbono, se empieza a contar desde acá. ¿Listo? Entonces habría un átomo de carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces, inicialmente habíamos colocado 8, pero como este es el enlace carbono-oxígeno, pues ahí no hay átomo de carbono. Entonces va a ser el octan 1-ol y acá también lo teníamos de esa manera. Listo, entonces, alcohol secundario, alcohol terciario y alcohol primario. Y es muy fácil de reconocer, pero es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Listo, entonces haciendo el repaso un poco de la nomenclatura y lo que correspondía a los tipos de alcohol, vamos a continuar acá con esta animación que nos va a permitir conocer otras propiedades y nos muestra algunas reacciones químicas que vamos a emplear. Entonces, íbamos acá en nomenclatura. Espero y les comparto el sonido. Ya. Los alcoholes son ácidos y bases débiles. Cuando una sustancia puede actuar como ácido y como base, se denomina anfótera. Por lo tanto, cuando los alcoholes están en medio acuoso, tienen dos comportamientos.
Le donan un protón al agua cuando se comportan como ácidos débiles, formando un ion H3 o más y un ion alcóxido, oxígeno con carga negativa enlazado a una cadena hidrocarbonada. Actúan como bases débiles cuando reaccionan con ácidos fuertes. El oxígeno del grupo OH se protona, acepta un ion hidronio del ácido. Bien, entonces ahí nos decían cómo era la acidez de los alcoholes. Nos decían que pueden ser ácidos o también pueden funcionar como bases. En principio son más ácidos. ¿Y qué va a significar eso? Que entre más ácido sea un determinado alcohol, pues se va a reducir más el pH. Bien, ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar la acidez o comparar la acidez de un alcohol con otro alcohol? Resulta que los alcoholes primarios son más ácidos que los secundarios y los secundarios son más ácidos que los terciarios. De hecho, esto se los mostré porque una de las preguntas ICFES era en relación a esto. Les daban unos tipos de alcoholes y les pedían que los clasificaran según el orden de acidez. Entonces, eso es lo único que tenemos que recordar. Tampoco les van a pedir ayer la constante de acidez para esa reacción química. No, simplemente que los puedan organizar dependiendo a esa característica, a esa propiedad. Entonces, se los vuelvo a repetir. El carbono primario, o bueno, los alcoholes primarios son más ácidos que los secundarios y los secundarios son más ácidos que los terciarios. Es decir, que los terciarios son los de menor acidez. Eso es lo único que hay que saber de esta partecita. Acá el sexto también nos habla de la acidez con unos valores, La pero eso no lo constante de vamos a ver. acidez determina la... A continuación podrá ver la síntesis de alcoholes. Bien, aquí ya vamos a empezar con las reacciones químicas orgánicas de este grupo funcional. Entonces vamos a ir mirando las diferentes reacciones que puede haber. Y en principio van a hablar de la síntesis de alcoholes, es decir, de cómo se forman, cómo nosotros lo podríamos realizar en el laboratorio. Pero únicamente vamos a ver la 1, la 2, la 3, la 4 y la 8. ¿Y por qué no el resto? Porque el resto de las reacciones químicas son algo complejas y pues no son muy utilizadas, entre comillas, y no se las preguntan mucho. Entonces vamos a ver las que son más relevantes. ¿Listo? Pues la idea es que comprendan las que nosotros vayamos a ver. Listo, entonces vamos a ver la primera. A partir de aloalcanos primarios. Con esta reacción se obtienen alcoholes primarios. Se hace reaccionar hidróxido de sodio con un aloalcano primario, alcano que tiene enlazado un halógeno en el primer carbono de la estructura. El halógeno del aloalcano es sustituido por el grupo OH para formar el alcohol primario. Entonces en primera medida nos muestran la reacción química que se puede producir de un derivado halogenado, que es este de acá, que se llamaría el bromoetano. El bromoetano y se le hace reaccionar con hidróxido de sodio. Siempre va a venir el hidróxido de sodio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir una reacción de sustitución. Recuérdelo muy bien. Sustitución cuando se reemplaza o cuando hay un intercambio de grupo de átomos o de un átomo entre dos moléculas. Entonces, por ejemplo, acá el bromo va a tomar la posición del OH y el OH va a tomar la posición del bromo. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría este alcohol que va a corresponder al etanol o al etan 1-ol y el bromo se va a unir con el sodio y va a formar bromuro de sodio. Es una reacción muy sencilla y de esta manera se podría obtener solamente alcoholes primarios. Entonces, si yo deseo obtener el 1-octanol, que era el que nosotros vimos en el ejemplo, entonces debo partir del 1-bromo-octano, que sería la especie que diría acá para que reaccionara con hidróxido de sodio. Ya vamos a ver ejemplos. Simplemente estamos viendo cómo sería la reacción.
Entonces, la segunda, a partir de haloalcanos secundarios y terciarios. En este caso se emplea agua como reactivo. Con esta reacción se producen alcoholes secundarios y terciarios, según sea el tipo de haloalcano que se emplee. Haloalcanos secundarios, halógenos enlazados a un carbono secundario, producen alcoholes secundarios. Y haloalcanos terciarios, halógenos enlazados a un carbono terciario, generan alcoholes terciarios. bien, ¿cómo se efectúan este tipo de reacciones químicas? Esto solamente, aclarando, solamente es para sintetizar alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. ¿Y de qué manera se haría? Se toma un derivado halogenado terciario, es decir, que el halógeno está en un carbono terciario, perdónese la redundancia, que va a reaccionar con agua. Nosotros sabemos que el agua se separa en el ion OH y en el ion hidrógeno. ¿Y qué es lo que va a pasar? El OH va a tomar la posición del bromo, el bromo se va a combinar con el hidrógeno y se va a formar un hidracio, en este caso el bromuro de hidrógeno. Y el OH, como pasó acá, formó este compuesto que nosotros veíamos que se llamaba terbutil en nomenclatura común. Pero si nosotros utilizamos la otra nomenclatura, es el 2-metil-propanol en la IUPAC antigua, y en la IUPAC nueva sería el 2-metil-propan 2-ol. Este sería el nombre. ¿Listo? Y vamos a ver la tercera. Reducción de compuestos carbonílicos, método 1. Se denominan compuestos carbonílicos a las sustancias orgánicas que en su estructura tienen un grupo carbonilo, enlace carbono-oxígeno. Dentro de este grupo de compuestos entran las cetonas, los aldehídos, los ésteres y los ácidos carboxílicos. Todos estos compuestos se reducen hasta formar alcoholes, empleando como reactivo borohidruro de sodio en etanol. Se obtienen alcoholes primarios cuando se reducen aldehídos, ácidos carboxílicos y ésteres. Los alcoholes secundarios se producen cuando el reactivo de partida es una cetona. Esta reacción es más efectiva cuando se emplean aldehídos y cetonas. Por ejemplo, en la imagen se muestra que el etanal, 1, es reducido para obtener etanol, 2, un alcohol primario. Entonces, nosotros podemos hacer uso de la reducción. En este caso se utiliza el borohidruro de sodio. Los aldehídos, al reducirse con esta sustancia como catalizador en un medio acuoso que va a tener etanol, se produce el alcohol correspondiente. En este caso, los aldehídos solamente van a producir alcoholes primarios, pero ya vamos a ver eso. Ahí, pues, tampoco es. Reducción de compuestos carbonílicos, método 2. Esta reacción también permite obtener alcoholes primarios y secundarios, según sea el compuesto carbonílico de partida. Para realizar la reducción de estos compuestos, primero se emplea hidruro de litio y aluminio disuelto en éter, y posteriormente se trata la muestra con un ácido fuerte en medio acuoso, hidrólisis ácida. En la imagen se muestran dos ejemplos. Primero, reducción del etanal, un aldehído, para producir etanol, un alcohol primario. Segundo, reducción del benzoato de metilo, un éster para formar alcohol bencílico, un alcohol secundario. Listo, entonces el segundo procedimiento que se puede efectuar para reducir sustancias para convertirlos en alcoholes es este de acá, que se utiliza hidruro de aluminio y litio. Entonces, en este caso es muy semejante, los ácidos carboxílicos pueden resultar en alcoholes primarios y cuando tengo cetonas van a producir alcoholes secundarios. Entonces ya vamos a ver eso. Y la última que veríamos es la 8. Ahí es que toca verlo de forma ordenada. Entonces lo vamos a... Hidratación de alquenos. Método 1. Los alcoholes se pueden sintetizar a partir de alquenos. El mecanismo de reacción se estudió en la temática de reacciones de los alquenos. La adición del grupo hidroxilo se da en el carbono más sustituido involucrado en el doble enlace, siguiendo las reglas de Markovnikov. Como reactivos se emplean ácido sulfúrico en medio acuoso y posteriormente borohidruro de sodio.
¿Listo? Entonces esta es una de las reacciones más comunes para la síntesis de alcoholes y se las preguntan bastante. Entonces, es un alqueno que en un medio acuoso y en presencia de ácido sulfúrico se rompe el enlace y el grupo OH del agua va a venir a uno de esos átomos de carbono y en el otro extremo se va a unir, de ese doble enlace se va a unir el hidrógeno y va a formar un alcohol. ¿Listo? Pero ya vamos a mirar eso que es la regla de Markovnikov, que es muy importante nosotros trabajar. Entonces vamos a pasar directamente a Kendran para mirar los diferentes tipos de reacciones químicas. Entonces, en principio, vamos a hablar de la síntesis de alcoholes. Y vamos a empezar con la síntesis que se da de un derivado halogenado más hidróxido de sodio, NaOH. Listo. Derivado halogenado más hidróxido de sodio. Entonces, acá, halogenado. Bien, como derivado halogenado, en principio vamos a tener uno primario. Y acá vamos a colocar un halógeno. Puedo colocar cualquiera de estos, flúor, cloro, bromo o yodo. Coloquemos el cloro. Entonces acá vamos a tener cloro. Y le vamos a adicionar, le vamos a agregar hidróxido de sodio. NaOH. ¿Y qué es lo que va a formar? Acá, en principio se va a romper este enlace cloro-carbono. Y acá a este carbono va a venir y se va a enlazar el OH. Y el sodio se va a enlazar al cloro. ¿Cómo sería eso? Entonces, espere, expandimos esta molécula para que nos quede mejor. Así sería el hidróxido de sodio. Entonces, en principio, se rompe este enlace. ¿Listo? Genera dos radicales libres. Y el NaOH se rompe por el OH. Bien, ¿qué es lo que va a suceder a continuación? El sodio se va a venir y se va a unir con el cloro y va a formar cloruro de sodio. Pero acá me lo bota como HCl. ¿Listo? Digámoslo así, porque si no le coloca un hidrógeno. Entonces este cloro se une con este sodio y por el otro lado teníamos el OH. Y el OH se va a venir a unir en donde estaba el cloro. ¿Listo? Entonces viéndolo de otra forma. Digámoslo así. Acá. Acá el cloro fue reemplazado por un OH. Y en esta partecita, el sodio se unió con el cloro. Y de esa manera quedaría. ¿Listo? Los nombres. Esta sería
tiene ¿cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4. El cloro butano. El 1-clorobutano, colocando la ubicación del cloro. Y este va a corresponder al butanol o el bután 1-ol. El bután 1-ol, este sería el cloruro de sodio y este es el hidróxido de sodio. Esa es la primera reacción y si se fijan es muy sencilla. Y recuerden que es una reacción de sustitución. Porque se sustituye el halógeno por el grupo hidroxilo para formar el alcohol correspondiente y el cloro se une con el sodio para formar la sal, cloruro de sodio. Reacción de sustitución. Listo. Ahora, ¿cómo se formarían los alcoholes secundarios o terciarios? Con un procedimiento muy semejante. Entonces, vamos a tener un derivado halogenado más agua, H2O. Pero el derivado halogenado en este caso tiene que ser secundario o tiene que ser terciario. Entonces vamos a suponer que yo voy a tener el siguiente. Y por acá voy a colocar el OH. Y acá agua. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Acá, si nosotros tenemos el agua, le damos expandir. Acá no la genera de esa manera. Nosotros sabemos que es... Ojalá desde ceros. Esta sería la molécula del agua. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá, pero acá no era OH, sino acá se coloca un halógeno. Entonces utilicemos el bromo. Y acá también sería bromo. Bien, entonces acá el agua se va a dividir en dos iones o en dos radicales libres, el OH y el hidrógeno. Borramos esto. El bromo también se va a separar de este compuesto, va a generar dos radicales libres. Y el bromo va a venir y se va a enlazar con el hidrógeno. Y el OH, que estaba por acá, se va a unir con este de acá. Esa es otra manera de representar los alcoholes, de una manera más desarrollada. A este sigue siendo el OH. Entonces ahí se formó un alcohol secundario y adicional a eso se formó ácido bromhídrico.
Y esa es la reacción. ¿Listo? Entonces, es también una reacción de sustitución. El grupo hidroxilo del agua cambia la posición con el bromo y el bromo toma la posición del grupo hidroxilo para enlazarse con el hidrógeno y producir el ácido bromhídrico. ¿Cómo sería su nombre? Es un alcohol secundario, está en el carbono 2 y tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Entonces va a ser el bután 2-ol, que nos dé el nombre acá. Bután 2-ol. Bután 2-ol. Y este va a ser el 2-bromobutano. Ahí aparece. ¿Listo? Esa es la segunda reacción. Y alcanzamos a ver una tercera, al menos ya para acabar la síntesis. La siguiente es la hidratación de alquenos. Como su nombre lo indica, hidratación de alquenos corresponde a agregar agua. ¿A qué sustancia? Pues a un alqueno. Y nosotros ya sabemos que los alquenos son aquellos que poseen un doble enlace. Entonces vamos a iniciar con este alqueno. Ahí ya tengo mi alqueno. Coloquémosle los átomos de carbono para que se vea mejor. Y le vamos a adicionar agua. ¿Y qué es lo que ocurre en este tipo de reacciones químicas? Voy a dejar, si acá me lo permite, romper un enlace. Ah, pero no se puede romper los dos. Se rompen de una vez los dos. Bueno, entonces miremos acá. Entonces, esto solamente va a corresponder. Este se rompería. Ah, pero acá no me deja bien. Mejor este pasémoslo acá. Lo hacemos acá. Entonces el mismo que dibujé, CH3. Acá tenía CH3. Doble enlace CH3. Ese era el que tenía ahí. Pero arreglémoslo. CH3, CH3, doble enlace CH3. Dejemos este. Y este va a reaccionar con agua. ¿Qué es lo que va a pasar de forma inicial? Vamos a tener este. Acá. Se va a romper un enlace. En los alquenos siempre se rompe en el enlace pi. Entonces este va a quedar en forma con un electrón de más y con un electrón de más. ¿Qué va a pasar por el lado del agua? El agua también se va a disociar en OH e hidrógeno. Entonces, ¿a qué lado va a unirse el OH y a qué lado va a unirse el hidrógeno? Entonces, ahí era lo que decían que es la regla de Markovnikov. ¿Y qué es la regla de Markovnikov? Que cuando hay este tipo de disociaciones, el hidrógeno va a ir a ubicarse al átomo de carbono que tenga el mayor número de átomos de hidrógeno. Bien, entonces este hidrógeno se uniría a este carbono.
y el OH se uniría hasta acá. Si nosotros hacemos o no tenemos conocimiento de esa regla, podemos colocar el OH en este otro átomo de carbono. Sin embargo, ese tipo de compuesto se da en menor proporción una vez que se termina la reacción química. Entonces, ¿cómo quedaría ese compuesto? Ya escribiéndolo un poco mejor, CH3, C, CH3, CH3. Acá se une el OH, acá carbono con hidrógeno, un CH2, al ganar el otro hidrógeno y CH3. Y se genera ese alcohol que sería un alcohol terciario, porque el carbono se encontraría unido a 3 átomos de carbono. Entonces sería este de acá. Acá simplemente es un enlace simple. El OH se unió por acá. Y acá ya tenía el hidrógeno. Sí, 1, 2, 3, 4. Listo, ahí ya lo tiene. Ay, pero creo que lo escribí. Sí, ahí no se une, sino se une por acá. Por acá se une el OH. Ahora sí. Y ese compuesto se va a llamar el 1,2,2-metil bután 2-ol. Entonces miremos si efectivamente se trata de ese análisis. INE. 2-metil bután 2-ol, que sería ese compuesto de ahí. ¿Listo? Entonces, en la hidratación de alquenos se rompe en primera medida el doble enlace y se va a venir a ubicar el OH y el hidrógeno. El hidrógeno en el carbono que tenga mayor número de átomos de hidrógeno y el OH se va a ubicar en el carbono que tenga menor número de átomos de hidrógeno, así como nosotros lo podemos demostrar acá. ¿Listo? Y acá no se formaría obviamente agua. Simplemente sería esa la reacción. Entonces, estas son las 3 reacciones de síntesis más comunes que existen para los alcoholes. De hecho, también cuando pasemos a otras reacciones comunes, vamos a ver otras reacciones de síntesis, pero ya de forma diferente. ¿Listo? Entonces, primero con un derivado halogenado con hidróxido de sodio, después con un derivado halogenado más agua y por último la hidratación de alquenos y sucede de esta manera. ¿Listo? Entonces, espérenme en un momento y les comparto la asistencia. ¿Preguntas, dudas? ¿Listo? ¿Cuál es la próxima nota, muchachos? De lo que veamos el día de hoy, el día viernes, les voy a dejar un cuestionario que corresponde a nomenclatura, a reacciones químicas, a propiedades, a todo. Y ahí les dejo los videos. ¿Listo, niños? Ahí ya está la asistencia.
Por ahí está Escobar, Ibarra, Samuel. Sí, señor, acá estoy. Ah, hola Escobar, ¿cómo va? Y ya le Profe, contesté el mensaje que me había dejado en Moodle. sí, sí, señor, profe, pero creo que su correo está incompleto. O sea, dice, creo que solo me lo escribió hasta colegios. A colegiosminutodedios.edu.co. .co. Correcto. Vale, listo, profe. Ya, entonces se lo envió porque, o sea, eso le iba a decir, pero estaba completo. Ah, Está sí. incompleto. Y también les iba a decir otra cosa. Lo de Ondas es muy probable que empiece este sábado. Y yo les estaría informando qué horario. Vale, profe. ¿Listo? Igual Ibarra que por ahí me preguntó, pero no le he contestado. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Igualmente le avisan a los otros integrantes de su grupo. Vale, listo, sí, señor. ¿Listo? Gracias, Escobar. Vale, profe. Hasta luego, feliz día. Chao, lo mismo. Gracias, Castillo, se cuida.